El Atlético de Madrid tendrá que pagar 156 millones de rupias al Corinthians para cerrar la compra de Yuri Alberto. Corinthians ve a otro club con la posibilidad de tener al máximo goleador. El Atlético de Madrid parece un posible interés en el mercado. Corinthians ve el nombre de Yuri Alberto como una agenda en otro club. Uno de los máximos goleadores del fútbol brasileño en las últimas temporadas, el delantero es un objetivo constante del fútbol europeo. Esta vez, el Atlético de Madrid aparece en la historia. Según el portal RTI Esporte, el equipo de Sao Paulo incluso entiende que la venta de Yuri Alberto sería importante para aliviar las arcas del club. Sin embargo, el club ya ha puesto una condición. Para operar, el Atlético de Madrid tendrá que pagar 25 millones de euros, $156 millones. También según la publicación, el cuerpo técnico del jugador está en contacto con la directiva del Atlético de Madrid y espera llevar una propuesta directamente al Corinthians. El ejecutivo de fútbol de los Corinthians, Marcelo Paz, ya está al tanto del interés. Corinthians cuenta con Yuri Alberto para debutar en el Brasileirao. Sin embargo, incluso con el interés del club español, Yuri sigue completamente centrado en el Corinthians, que se prepara para debutar oficialmente en el Brasileirao. Este miércoles, 28, a las 8 de la tarde, el equipo liderado por Dorival Jr. recibirá a Bahía. El Atlético de Madrid, a su vez, centra su atención en la disputa de la Champions League. Más tarde, el equipo saldrá al campo contra Bodo/Glit, que llegan con moral tras una gran victoria sobre el Manchester City en la última ronda del torneo. Esta temporada, el delantero disputa 4 partidos con el Corinthians, marcando 2 goles. El pasado fin de semana, el jugador fue clave en la victoria de Timao sobre el Velo Clube, marcando el único gol del partido. El Atlético de Madrid no es el único club europeo interesado en Europa. El Atlético de Madrid no es el único equipo que tiene en cuenta al jugador de 24 años. Recientemente, equipos como Roma, Lazio y Sporting también han mostrado interés, pero el acuerdo no se concretó. En las últimas horas, Fenerbahce también ha entrado en la disputa. El club turco busca un delantero fuerte y Yuri Alberto parece uno de los favoritos en la lista. Además de él, la junta directiva de Fenerbahce también supervisa nombres como Pedro, de Flamengo, y Flaco López, de Palmeiras. Sin embargo, todavía no hay propuesta. En el Corinthians, la posible salida de Yuri Alberto genera un debate interno entre la necesidad económica y la importancia deportiva del jugador. La directiva sabe que perder a su goleador podría debilitar al equipo en un momento clave de la temporada, especialmente con el inicio del Brasileirao y los compromisos internacionales. Por ello, cualquier negociación será tratada con cautela y solo avanzará si la propuesta resulta realmente beneficiosa para el club. Desde el entorno del futbolista, se entiende que una transferencia a Europa representaría un paso importante en su carrera. Yuri Alberto ve con buenos ojos la posibilidad de competir en ligas más exigentes y de disputar torneos continentales de primer nivel. No obstante, su prioridad inmediata sigue siendo rendir al máximo con la camiseta del Corinthians y responder a la confianza del cuerpo técnico. El Atlético de Madrid, por su parte, analiza el perfil del delantero como una opción para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. El club español busca un jugador joven, con potencia física y capacidad goleadora, características que encajan con el estilo del brasileño. Sin embargo, la cifra solicitada por el Corinthians podría ser un obstáculo a las negociaciones, ya que el equipo rojiblanco evalúa distintas alternativas en el mercado. Para más información sobre el Atlético de Madrid, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.